más de 31 billones de dólares. Esta es la deuda actual de Estados Unidos. Lleva muchos ceros. Sin embargo, incluso esa cantidad no parece ser suficiente porque Estados Unidos se está quedando sin efectivo. We will run out of cash and there is a chance it could be as early as June 1st. Sí, Estados Unidos se queda sin efectivo. El Tesoro no podrá pagar sus facturas, lo que llevaría al incumplimiento de la deuda. Esto significa la suspensión de pagos de seguro social, mayores costos de endeudamiento y la pérdida de millones de empleos. Esto suena duro, pero ¿cómo llegamos a este punto? ¿Y qué significaría el incumplimiento de la deuda para ti? En primer lugar, ¿qué significa este concepto de quedarse sin efectivo para un país? Bueno, Estados Unidos tiene un presupuesto, ¿no? Y básicamente el presupuesto de cualquier país consiste en sus ingresos y gastos. Los ingresos son los impuestos que un estado recauda y los gastos incluyen desde pagar los salarios del gobierno hasta financiar la educación y los parques nacionales. Y luego, en función de la relación entre los ingresos y los gastos, el país obtiene un superávit, es decir, cuando los ingresos superan a los gastos, o un déficit, que ocurre cuando el gobierno gasta más de lo que recauda. La tercera opción es tener un presupuesto equilibrado, cuando los gastos y los ingresos son iguales. El último superávit para el gobierno federal en Estados Unidos fue en el 2001. Durante los últimos 20 años, Estados Unidos ha tenido déficits. Por ejemplo, en 2022, el gobierno recaudó 4.9 billones de dólares en ingresos y gastó alrededor de 6.27 billones de dólares. Como resultado, tenemos un déficit de 1.38 billones de dólares. Sin embargo, esa no ha sido la cifra más alta. En 2022, el gobierno de Estados Unidos alcanzó un déficit presupuestario récord de 3.1 billones de dólares, mientras que en 2000 tuvimos un superávit presupuestario de 24.000 millones de dólares. Cuando el Congreso y el presidente aprueban más gastos presupuestarios que ingresos, esto suma al déficit. Pero ¿cómo cubre el gobierno todo esto entonces? Fácil, tomando deudas. La deuda es básicamente todo el déficit acumulado a lo largo de los años más la tasa de interés. Y la deuda americana crece año tras año. El departamento encargado de todos estos flujos de dinero es el Tesoro de Estados Unidos. Y la deuda se crea mediante la venta de bonos. Esos también pueden ser letras o notas, pero por conveniencia vamos a referirnos a ellos como bonos. ¿Y cómo funciona eso entonces? Digamos que el Tesoro vende un bono de $1,000 a un plazo de 20 años, por decirlo así. El comprador tiene una tasa de interés fija. Si es del 3%, por ejemplo, entonces obtienen $30 cada año y después de 20 años pueden cobrar el bono y recuperar sus $1,000. En este caso, individuos, bancos y empresas obtienen rendimientos por sus inversiones y el gobierno tiene dinero para pagar sus facturas. Pero hay un problema ahí. El Tesoro no puede emitir un número ilimitado de bonos porque Estados Unidos tiene algo llamado techo de deuda. Para los que no saben, el techo de deuda es algo que no se ve mucho en el mundo. O sea, todos los países tienen deuda, pero solo Estados Unidos y Dinamarca tienen techos de deuda. En el caso de Dinamarca, este límite es tan alto que no parece ser alcanzado en un futuro cercano. Este no es el caso de Estados Unidos, donde el gobierno debe elevar constantemente su techo de deuda. Esto del techo de deuda apareció en 1917 y se supone que debería ser algo rutinario, pero en realidad está lejos de ser así. Y ambos, tanto los demócratas como los republicanos, aprovechan esta oportunidad como palanca cuando su partido no controla la Casa Blanca. Esta vez no es diferente. Los republicanos lo ven como un beneficio para demandar los recortes presupuestarios. Desde 1960, el techo de la deuda de Estados Unidos se elevó 78 veces, 49 veces cuando un republicano era presidente y 29 cuando los demócratas estaban a cargo de la Casa Blanca. Bajo el presidente Ronald Reagan, el límite de deuda se elevó 18 veces,
bajo George W. Bush 7 veces y 3 veces cuando Donald Trump era el presidente. Bajo la administración anterior, la deuda nacional aumentó unos 8 billones de dólares y los demócratas aseguran que se hizo sin condiciones, o como le dicen en inglés, with no strings attached. Eso es exactamente lo que están pidiendo ahora. Sin embargo, los republicanos tienen su propia visión. A no strings attached debt limit increase will not pass. Pero los expertos políticos dicen que la crisis del techo de la deuda que vemos ahora no tiene mucho fundamento. It's more of a political issue now than an economic one. Podemos sentirlo incluso leyendo los titulares. Échale un vistazo a estos, por ejemplo. Jugando a la ruleta rusa con el techo de la deuda. La deuda de Estados Unidos es una bomba de tiempo. Jugando con fuego en la confrontación del techo de la deuda. Juegos políticos con el techo de la deuda. Jugando al gallina con el techo de la deuda. El techo de la deuda como un concurso de miradas. Lo que pasa es que durante décadas ambos partidos se han enfrentado en batallas legislativas sobre el límite de la deuda, utilizándolo para especular sobre la irresponsabilidad financiera del otro partido. Pero la especulación suele durar hasta el punto en que los mercados comienzan a entrar en pánico. Esta vez, los republicanos confrontan la Cámara de Representantes, pero lo hacen por una mayoría muy estrecha. El último porcentaje de votos es del 51% para los republicanos y el 49% para los demócratas. También vemos una distribución de votos casi igual en el Senado, solo que allí los demócratas están a cargo con la proporción exactamente opuesta, es decir, con el 49% para los republicanos y el 51% para los demócratas. Y todos entienden que necesitan un acuerdo bipartidista, por lo que ambos partidos tendrán que llegar a un compromiso. Entonces, ¿por qué lucha el Partido Republicano? Curve our spending, raise our debt limit, and also grow our economy. Eso suena razonable. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, algunos expertos dudan de la naturaleza de las demandas del Partido Republicano. And they're holding a gun to the government's head, and there is absolutely nothing substantive. Además, en respuesta al Limit, Save, Grow Act de los republicanos, un grupo de senadores demócratas de Estados Unidos escribió una carta al presidente. Allí especificaron las posibles consecuencias si se implementara esa acta republicana. Algunos de los impactos podrían incluir casi 800,000 estadounidenses perderían sus empleos. La economía se acercaría a una recesión. Varios grupos de estadounidenses perderían acceso a atención médica, nutrición, vivienda y otras necesidades básicas. Por otro lado, los republicanos dicen que la deuda estadounidense es demasiado alta y según el presidente de la Cámara, McCarthy, en los próximos 10 años, Estados Unidos pagará $10.5 billones en intereses por la deuda. Y si lo ponemos en perspectiva, desde 1940 hasta hoy, el gobierno estadounidense ha pagado unos $9 billones. Básicamente, en los últimos 83 años, Estados Unidos gastó menos en intereses de lo que pagará en los siguientes 10 años. Pero también tiene sentido. Si volvemos a mirar los datos del déficit presupuestario a lo largo de los años, podemos ver que hasta la crisis de 2008, el gobierno estadounidense tenía un presupuesto equilibrado, un superávit o un déficit que apenas llegaba a los $400,000 millones. Aunque ¿tiene Estados Unidos demasiada deuda? Bueno, la verdad es que es difícil medirlo. Si comparamos la deuda nacional con el PIB, hay varios países por delante de Estados Unidos y algunos de ellos son economías desarrolladas que están lejos de las recesiones y otras turbulencias económicas. Pero ahora la deuda estadounidense es del 120%. Esto significa que es un 20% más grande que el PIB de Estados Unidos, que básicamente es toda la economía estadounidense. Mientras los expertos no están de acuerdo en si la deuda es buena, todos están seguros de que la deuda innecesaria es mala. Así, el debate sobre el techo de la deuda
continúa. Y no es la primera vez que Estados Unidos enfrenta una crisis política como esta. Los más destacados fueron en 1995, 2011, 2013 y 2021. En 2011, el presidente Obama fue responsable de encontrar un terreno común y elevar el techo de la deuda. Los juegos políticos se volvieron realmente preocupantes en algún momento y el gobierno comenzó a temer que perdería la credibilidad global de sus inversores. If we don't come to an agreement, we could lose our country's AAA credit rating. La preocupación del presidente se hizo realidad en parte. Aunque el Congreso elevó el límite de la deuda de Estados Unidos en el último minuto, la calificación crediticia estadounidense fue degradada por primera vez en la historia del país. En aquel momento, una de las 3 grandes agencias calificadoras de crédito retiró la calificación AAA de Estados Unidos. Ese cambio no tuvo mucho efecto, pero demostró que incluso las luchas políticas y la incertidumbre sobre si lo harán o no lo harán podría hacer de Estados Unidos un lugar menos deseable para invertir. Para aquellos que se están preguntando, una calificación crediticia evalúa el nivel de riesgo asociado con los países en todo el mundo. Estas calificaciones consideran una variedad de factores políticas y económicas y se ajustan regularmente para brindar a los inversionistas una imagen clara de cuán seguro es un país. Es por eso que Canadá y Alemania tienen una calificación AAA, mientras que Puerto Rico y Líbano tienen una D. Al igual que con cualquier puntaje crediticio, cuanto mayor sea el riesgo, más costoso será el endeudamiento. Y como Estados Unidos también es el país emisor de la moneda global, el dólar, la estabilidad del sistema financiero y político estadounidense es fundamental. A lot of the global financial system depends on treating U.S. Treasuries as basically without risk. Los medios de comunicación ya están especulando sobre si debemos esperar un caos global asociado con todo el debate sobre el techo de la deuda en Estados Unidos. Todos comprenden que la influencia de la economía estadounidense va mucho más allá de sus fronteras. So it would be disastrous if we didn't raise the debt ceiling. Entonces, ¿qué sucedería exactamente si el gobierno de Estados Unidos no logra aumentar el techo de la deuda? Bueno, el Tesoro se quedaría sin efectivo y no tendría dinero para pagar sus facturas. Esto llevaría a un incumplimiento de la deuda. Por definición, un incumplimiento de la deuda es la situación en la que el deudor no ha pagado la totalidad de las deudas que tiene con sus acreedores. Según una reciente encuesta de The Economist en YouGov, los estadounidenses no creen que el incumplimiento de la deuda sea tan grave. De hecho, solo 1/3 de la población cree que si Estados Unidos no cumple con sus deudas, llevaría a una crisis. Pero no es así exactamente. Si Estados Unidos viola su techo de deuda y eso conduce a un incumplimiento prolongado, las consecuencias podrían ser realmente graves. La economía estadounidense caería en recesión. Los mercados financieros se desplomarían y las cuentas de jubilación se verían devastadas. Los costos de endeudamiento aumentarían tanto para el país, las empresas y las personas. Según las estimaciones de Moody's, cerca de 8 millones de estadounidenses perderían sus empleos. Las personas que trabajan para el gobierno no recibirían su salario. No habría pagos de seguro social y la lista podría continuar. Sin embargo, probablemente uno de los resultados más dramáticos de ese incumplimiento sería el daño a la reputación internacional de Estados Unidos como un mercado confiable. Este factor podría potencialmente llevar a reemplazar a Estados Unidos como la primera economía del mundo, lo cual cambiaría la vida de todos los estadounidenses. Hasta ahora, Estados Unidos nunca ha incurrido en un incumplimiento de pagos y la buena noticia es que el gobierno asegura que esta vez no será una excepción. Default is not an option. ¿Y cuál es la mejor manera de evitar el incumplimiento? Bueno, encontrar un compromiso y aumentar el límite de la deuda. Tan simple como suena. Pero en realidad los partidos encuentran difícil ponerse de acuerdo en algo. Los republicanos exigen varios recortes presupuestarios, mientras que el presidente dice que eso debería discutirse cuando el incumplimiento esté fuera de la mesa. We have to come to common ground. That's the only way this has ever gotten done. Pero, ¿qué sucede si no llegan a un acuerdo? ¿Existen otras formas en las que el gobierno podría aumentar el límite de la deuda y evitar el incumplimiento de pagos? Sí,
incluso más de una, pero todas tienen sus desventajas. Una de las opciones es un proceso llamado reconciliación presupuestaria. Creada en 1914, una reconciliación presupuestaria puede acelerar algunos cambios en la legislación. Bajo este proceso, los legisladores pueden realizar cambios en el gasto, los ingresos o el techo de la deuda. Pero en este caso sería imposible aplicarlo porque es complejo y tarda mucho. Y como verán, estamos cortos de tiempo. La siguiente alternativa es aún más complicada. El presidente puede utilizar la enmienda 14 de la Constitución para evadir al Congreso y aumentar el techo de la deuda. Esta sección de la ley establece que la validez de la deuda pública de Estados Unidos no se cuestionará. Sin embargo, hay algunos problemas serios con esta opción. El presidente Biden dijo que casi con seguridad provocaría una batalla legal. Y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, también criticó la posibilidad diciendo que cualquier intento de invocarla provocaría una crisis constitucional. Pero cuando se le preguntó a la secretaria del Tesoro si esta alternativa seguía siendo viable, ella no lo negó. What to do if Congress fails to meet its responsibility? There is simply no good options. Aunque no es una buena opción, existe una tercera alternativa y encima extravagante. Citando al periodista de Vox, Dylan Matthews, en su artículo sobre el techo de la deuda, él dice: ninguna opción sería más divertida de una manera que coincida con la absurdidad de la situación en la que se encuentra Washington que esta. Crear una moneda de platino por el valor de $1 billón para pagar los gastos del gobierno. Si no conoces esta idea, es posible que te sorprendas mucho, pero no es una especie de fantasía, es una opción real. Aquí, The New York Times está buscando una respuesta sobre si una moneda podría salvar el día. Aquí, en Business Insider, está diciendo que una moneda podría salvar a Estados Unidos de una catástrofe económica. Y aquí, Bloomberg está diciendo que una moneda podría no ser tan absurda como parece. Bueno, esta idea se discutió por primera vez durante una crisis similar en 2011. Normalmente, la Reserva Federal decide cuándo y cuánto dinero puede imprimir el Tesoro, pero existe una ley que permite al secretario del Tesoro fabricar y emitir monedas de platino en cualquier denominación y cantidad. ¿Qué hacen después de fabricarla? Bueno, la depositan en la Reserva Federal. Por cierto, ¿sabías que el Tesoro tiene una cuenta en la Reserva Federal? Y si vamos a su informe financiero, podemos ver cuánto ha depositado el Tesoro estadounidense en esa cuenta. Entonces, básicamente, el Tesoro podría fabricar esta moneda de platino de $1 billón y depositarla en su cuenta en la Reserva Federal, obteniendo así $1 billón adicionales para pagar sus obligaciones. Pero lo más preocupante de esta alternativa es cómo podría ser percibida a nivel mundial, porque ahora el Tesoro de Estados Unidos tiene una reputación casi impecable. The U.S. Treasury is seen as the safest and soundest borrower on planet Earth. Pero eso podría cambiar. Y la verdad es que mientras estamos discutiendo estos escenarios, la fecha límite se acerca. Y cuanto más nos aproximamos al 1 de junio, más pánico vemos. The closer you get, you have markets get volatile, maybe the stock market go down, the treasury markets will have their own problems. Sin embargo, lo bueno es que nadie está realmente interesado en el incumplimiento de la deuda, porque los congresistas también saben que no les beneficiaría y afectaría el futuro de todo el país. Por ahora, tienen todavía algunas reuniones por delante para encontrar un compromiso. The staff's going to continue meeting daily to make sure we do not default. ¿Cuál crees que sería el resultado final? Déjame saber en los comentarios. Y si le viste valor a este video, compártelo con tus amigos o tu familia para ayudar con su aprendizaje. Te veo en el próximo video. ¡Chaito!